Buen día, mis queridos hermanos y amigos. Les invito a que pongan atención lo que dice en el Evangelio de Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Dice de la siguiente manera: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En esta porción de la Biblia encontramos que Jesús entraba en Capernaum. Pero según el verso 1, parece que Jesús ya había estado anteriormente, porque dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum. No sabemos realmente si esta es la segunda o la tercera vez que Jesús estaba entrando en esta ciudad, pero lo que dice la Biblia es que Jesús ya había estado anteriormente. Entonces llegó Jesús en una casa en Capernaum, y dice la Biblia que se juntaron muchos, que la casa se llenó. Y Jesús, su énfasis era predicarle la palabra de nuestro Dios. Pero dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Encontramos en esta parte de la Biblia que está hablando de un paralítico, una persona que no podía moverse por sí mismo y que siempre tiene que dependerse de otra persona. Pero estas 4 personas se unieron para ayudar al que estaba paralítico, porque seguramente estas personas tenían fe, pues tenían confianza en Dios, y por eso llevaron al paralítico donde estaba Jesús. Y también el paralítico demuestra que tiene fe, tiene confianza en el Señor. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, y dice que en el versículo 4, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Este paralítico y los 4 personajes que habla aquí la Biblia, se les presentaron un problema. Y la Biblia dice que la casa estaba llena. Y no había policía en aquel entonces para que abriera el espacio. Lo que hicieron los 4 hombres es que subieron al techo de la casa, hicieron una abertura y bajaron al paralítico. Y Jesús interrumpe su predicación para decirle al paralítico, porque dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Un grupo de personas, que son los escribas, no estaban de acuerdo en lo que Jesús había dicho, porque seguramente los escribas pensaron que este hombre, que Jesús, había dicho algo incorrecto, porque ellos no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. Pero vemos aquí, lo primero que hace Jesús es sanar el alma, su espíritu de esta persona, porque le dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos que siempre hay personas que se oponen al Evangelio de Cristo. Entonces Jesús dice aquí en el versículo
Versículo 7. ¿Por qué habla este sí? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así vuestros corazones? Jesús es Dios omnisciente y omnipresente y conoce lo que había en el pensamiento, en el corazón de sus escribas. Y notamos que Jesús es Dios porque conoce lo que hay en el pensamiento del ser humano. Entonces Jesús le dijo en el versículo 9, ¿qué es más, qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces Jesús le dijo, ¿cuál es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que notamos en esta parte de la Biblia es que Jesús sana primero el alma y después lo físico. Porque lo más importante es el alma, que sea sanado, que sea restaurado, que sea perdonado. Entonces Jesús le dijo en el versículo 10, que es el énfasis de este texto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tenía autoridad, tenía poder para perdonar pecados. Y no solamente perdonarlos, sino también sanar su alma y su cuerpo. En el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, notamos también el poder de la palabra, porque dice, a ti te digo, levántate. Aquel paralítico se levantó por el poder de la palabra. Dice que en el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ese es el poder de la palabra de nuestro Dios. El Señor lo que hace primero es que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados y no solamente perdonar, sino también sigue siendo milagros. Él sana nuestro cuerpo, pero primero sana el alma y después lo físico. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta pronto.